Sache Mojos. Ejamipco, memme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señores. Este saludo está en el idioma mojeño trinitario y como es costumbre, así iniciamos nuestro programa cultural de hoy. Les adelanto lo que contiene nuestro libreto para este programa. Para empezar, que presentan nuevos libros en Guayaramerín. La Universidad Autónoma del Beni evalúa su trabajo en el área de investigación. Se han entregado reconocimientos de la Casa de la Cultura a algunas personalidades. Recordamos aquí también el natalicio de Fabián Baca Chávez por una fecha especial. Tendremos el calendario histórico regional y recordaremos a los beneméritos de Loreto en la Guerra del Chaco, a propósito de la fecha de junio, que cuando terminó la guerra con Paraguay. Así comienza con ese anuncio, Sache Mojos. Cumplido cumpleaños. Con un bonito acto se cumplió el 50º de la Casa de la Cultura del Beni. En Trinidad, la principal institución cultural de la capital del Beni tuvo cumpleaños el 8 de junio, porque el 8 de junio de 1974 fue fundada la institución. Se hizo una sesión de honor con invitados especiales y ahí los socios recordaron a los que hicieron posible la fundación de la Casa de la Cultura hace 50 años. Dirigió la sesión de honor la actual presidente, la señora Eva Villavicencio. Se entregó reconocimientos a don Jorge Hurtado Cuellar, a don Edwin Bause Leide, a la señora María Esther Chiriqui Bejarano, Sonia Villar de Bause y a la señora Rosario Villarroel Santa Cruz, que fueron algunos de los principales que estuvieron en el acto de creación allá en 1974. Queremos decir también que se ofreció reconocimiento póstumo a la profesora Delina Rodríguez de Padilla, considerada directora vitalicia del Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura. Igualmente se entregó distinción a la profesora Julie Natush Henrich, expresidente de la Casa, por la gestión que realizó en más de un año. El directorio actual también entregó reconocimientos a las jovencitas que este año fueron reinas folclóricas, representantes en las diferentes categorías de edad que ya existen. En el mismo acto, la Casa de la Cultura recibió condecoraciones de otras entidades, de varias instituciones locales. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Beni, por intermedio de su rector, Jesús Euel Rivero, impuso al estandarte la medalla al mérito Pedro Ignacio Muyo. La Mesa Redonda Panamericana, a través de su presidente, Lenny Caero Quispe, entregó también una distinción a la casa. El Comité Cívico Femenino, presidido por Malena Driu Arce, también condecoró a la Casa de la Cultura. La señora María Esther Chávez de Villarroel representó a CONIF Trinidad para entregar una distinción especial. El Comité Departamental de Clubes de Libro, CODECLI, por intermedio de su presidente Evelyn Sandoval de Confesori, igualmente reconoció la labor de la Casa de la Cultura en estos últimos 50 años. La presidenta de la Casa, Eva Villavicencio, agradeció todas y cada una de las condecoraciones en nombre de los socios presentes y ausentes. Entre los presentes, sin embargo, se anotó el olvido del directorio a otros personajes que hicieron posible la fundación de la Casa de la Cultura en 1974. Por ejemplo, del que se considera es una de las principales figuras
gestor de la Casa de la Cultura, el profesor Arnaldo Ligerón Casanovas. Lo dijo en su presentación la poetisa Rosario Villarruel. Según las referencias históricas, en la creación de la Casa de la Cultura participaron los principales dirigentes del Comité Cívico del Beni de entonces, que fueron los que convocaron a la reunión el 8 de junio de 1974, que finalmente decidió la fundación. Su presidente, Alcides Satori, fue el principal de esa convocatoria. También entonces estuvieron el periodista y escritor Antonio Carvalho, Toño, el compositor musical Roger Becerra Casanovas, las hermanas Crelia y Dalia Muñoz y la señora María Luisa Vieira de Becerra, entre otros. Esa reunión fundacional de la Casa de la Cultura se realizó en el Club Social 18 de Noviembre, como aporte de Sachemojos a la historia. Seguimos en Sachemojos. Presentan libros en Guayaramerín. 3 nuevos libros se han presentado en Guayaramerín estos días. Los autores dijeron presentes el jueves 13 en un acto realizado en el Palacio de la Cultura y Galería de Notables. Los libros se presentaron en el Salón Hortensia Suárez Suárez. El acto permitió conocer las obras de 2 autores conocidos y uno de 3 autores nuevas. Los primeros son el titulado Misterios de la Selva Amazónica, de la escritora porteña Gaby Cuellar Camacho. Es en realidad la segunda parte del primer libro del mismo título que ofrece Gaby. La segunda publicación es Sobre la Luz de Poronga, traducción de una obra en portugués de la escritora Auxiliadora dos Santos Pinto. La cuarta obra es el título Literatura Infantil sin Inteligencia Artificial. Las autoras son 3 estudiantes del ciclo secundario de Guayará: Gariana Salinas Saucedo, Oriana Belén Cabezas Espada y Briseli Taborga Cervantes. Las 3 estudiantes de colegio que se atrevieron a exhibir su habilidad de escritoras. Felicitaciones a las autoras, en esta ocasión casualmente todas mujeres. Eso da una idea de la evolución que tiene la literatura en la región fronteriza boliviano-brasileña. La presentación, debemos decir, fue patrocinada por el Palacio de la Cultura de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional de Rondonia, la Academia Guayaramirense de Letras y los grupos de investigación GEPELIM y GELFAM. Los itonamas que viven lejos ya preparan el viaje. Pronto conoceremos el programa aniversario de julio, del 22 de julio. Entre tanto, usted escucha Sachemojos en Radio Itenes. Seguimos en el programa cultural en la radio. Evalúan investigación universitaria. Los institutos de investigación de la Universidad Autónoma del Beni se han reunido en una fecha especial para examinar el curso y los resultados de sus labores. En la reunión se hizo una relación de las investigaciones que han realizado y están realizando los centros especializados de la Universidad, de la UAB, en las distintas facultades. El encuentro tuvo la participación de la secretaria de Investigación, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la ingeniera Alcira Ramos Quispe. La secretaria del CEV asignó importancia a los trabajos realizados, que son, según dijo, un aporte a la educación superior nacional. Es un reto, señaló, reto del gobierno para mejorar el rendimiento de la educación superior.
y anunció que la evaluación efectuada en la UAB será incorporada a la agenda de la reunión nacional que se efectuará en Tarija a cargo del CEV próximamente. Seguimos en Sachemojos. En memoria de los héroes del Chaco. Este mes se recuerda el armisticio entre Paraguay y Bolivia en su guerra por el Chaco. 3 años estuvimos enfrentados, metiéndonos bala entre bolivianos y paraguayos. Entre 1932 y 1935. La paz del Chaco, se firmó el 14 de junio de 1935. A esta fecha, en Bolivia deben quedar todavía unos cuantos sobrevivientes de esa contienda bélica. En el Beni, creo que ya todos partieron. En homenaje a los que marcharon desde el norte hasta el lejano sur, recordamos los que salieron de Loreto, provincia Marván. La señora Nancy Arteaga del Lobo elaboró una lista de 98 jóvenes loretanos que se enlistaron para ir a la guerra, para defender la patria, según datos de la historiadora Carolina Bartolomé Vidal. En el libro Monografía de la provincia Marván, se cita que al menos 20 quedaron en el campo de batalla, allá en el Chaco. Un total de 60 regresaron a Loreto. Sería injusto mencionar a todos por temor al olvido, a olvidar a algunos. Sin embargo, hay un caso que queremos destacar aquí en Sachemojos. La historiadora Carolina Bartolomé recoge el siguiente pasaje ocurrido durante la guerra. Lo tituló Traición o muerte. Fue relatado por Guillermo Rivero Gutiérrez y Armando Vaca. Dice: el soldado había caído prisionero y se encontraba en territorio paraguayo entre un grupo de compatriotas de diferentes lugares de la República y distintos regimientos. Los paraguayos estaban desorientados respecto a los bolivianos y temerosos de ser atacados en cualquier momento. Sus enviados especiales a inspeccionar el terreno no traían datos precisos y eso los desconcertaba. Necesitaban un guía, alguien que los lleve hasta el lugar donde acampaban los bolivianos. Pasaron revista al grupo de prisioneros y escogieron uno. Le ordenaron caminar hacia donde se encontraban sus compañeros bolivianos para ser seguidos por los paraguayos. Como el prisionero se negó, lo conminaron bajo pena de muerte. O vas o te mueres. El soldado jamás vaciló entre la vida o la traición a su patria y fue muerto ignominiosamente. Sin un arma en la mano, salvó a su regimiento de una emboscada como corresponde a un soldado que está bajo bandera, con el sacrificio de su propia vida. Así murió en la Guerra del Chaco el soldado loretano Isaac Barthelemy Paredes. El soldado había caído prisionero. Este escrito fue hecho por su hija Nelly Barthelemy Vidal en 1982. Honor a los beneméritos excombatientes del Chaco. Seguimos en Sachemojos. Rincón poético. Es la poesía, quizá, lo mejor de la producción literaria regional. Del norte boliviano, Pando y Beni han salido buenos, muy buenos y grandes poetas. Uno de ellos es Horacio Rivero Eves. Él nació en Reyes, la provincia boliviana, y se afincó en Trinidad. En la capital compartió generación con otros reconocidos bates, pero también vivió la música, la composición musical y la bohemia. En el poemario Hojas y Cáscaras, segunda edición, los hijos de Horacio Rivero han incorporado varias creaciones inéditas del poeta.
de su padre. Elijo aquí en Sachemojos una poesía por interés personal, lo digo honestamente. En la página 175 está la composición Tierras del Paitití, que Horacio Rivero dedica a un grupo de sus amigos. Dedica su poesía, Las Tierras del Paitití, dice, dedico este canto a Tico Araúz, a Nancho Dorado, a Sergio Becerra, a Julio César Rivera y a Juan Zambrana. Valores artísticos que al lado de los hermanos Limpias, Ramón Pérez y otros van forjando el acervo espiritual del Beni con la maravilla de sus guitarras y sus gargantas. Juan Zambrana Enríquez es mi padre. Los amigos me han contado que papá era cantor, primera voz y guitarrero, como dice Horacio Rivera. Ojo, no me pregunten si el hijo canta o toca. Tierras del Paitití. Voces del corazón, las que yo traigo aquí, para cantar la samba que me ha inspirado mi Paitití. Con el amanecer, al compás del turbión, van brotando estas coplas de entre los remos y el batelón. Tierra querida, mi Paitití, tú vales más que todas las maravillas que conocí. Pampas de Trinidad, pampas de San Joaquín, cielos son que florecen sobre las tierras del Paitití. De los pagos que anduve, dulces recuerdos son una morocha en Reyes y otra morocha en San Ramón. Lindas movimas yo conocí, cuerpos son de sirenas, blancas sirenas del Paitití. En un atardecer nos amamos los dos, y más allá en el bosque, sobre las palmas, estaba Dios. Tierra en la que gocé, tierra en la que sufrí, en esta tierra inmensa, mi hermosa tierra del Paitití. Los tajivales, nidos en flor, poemas son que en sus goces tejen los dioses para el amor. Tierras del Paitití, un poema que después se convirtió en una composición con música de Horacio Rivera. ¿Ya se han acordado de la canción? Seguro que sí. Está en el libro poemario Hojas y Cáscaras, segunda edición, año 2022, página 175. Resume labor de la Casa de la Cultura. El cincuentenario de la Casa de la Cultura del Beni se cumplió con emotivo acto, ya lo dijimos, el 8 de junio pasado, porque un 8 de junio de 1974 se hizo la fundación. Bueno, el 10 de junio, este año, 2 días después del aniversario, una interesante charla sobre el desarrollo de Trinidad fue ofrecida por uno de los directivos de la casa. El licenciado Daniel Bogado Egues rememoró desde los orígenes de los pueblos nativos de Moros y vinculó con la labor realizada por la Casa de la Cultura. Interesante charla que derivó de un ciclo de comentarios de algunos de los asistentes. Gracias, Daniel, por esa charla. Seguimos en Sachemojos. Cuentos del Oriente. En la extensa geografía tropical y fluvial del nororiente boliviano se suceden los viajes. Antes los antiguos habitantes con sus propias costumbres. Hoy nosotros queriendo conocer a los ancestros. Y cuando digo viajes me refiero a que habían muchos viajes por agua, por canoa, por embarcación. En esos viajes surgen cuentos. Bueno, a propósito de cuentos, Wilder Molina Argandoña, investigador, sociólogo y docente,
nos trae un cuento de sus vivencias. La tregua del agua. Antes de que la noche lluviosa se coma al día, llegamos a Loma Alta, tierra de Yuracarés. Desembarcamos en La Esperanza con patos, gallinas y perros. Hacia sus costados, el río Isiboro sigue arrastrando árboles. Don Heriberto Semos saluda Copereopo en trinitario. Desde la barranca, el Tata Máximo Flores responde Tibisi, buenas tardes. Se escuchan en realidad varios idiomas entre los que esperan. Llegamos en busca de tierra seca, dicen algunos mientras nos saludan con alegría. Más allá se ven los hochis, tejones, urinas, antas, como cumpliendo una tregua. Por si acaso nosotros no cazamos cuando los bichos vienen por refugio, nos aclara Pastor Iba a los extraños. Hablando, amanecimos hablando de las almas. A propósito de Wilder Molina, el autor de este cuento, hace pocos días fue reconocido por el Ministerio de Educación como uno de los profesores del Sistema Educativo Nacional destacados. Wilder Molina, Wilder Mario Molina Argandoña, es su nombre completo, es docente universitario, poeta, abogado y de paso también recopila cuentos como el que escuchamos. Y se da tiempo para dar clases en el INCOS, Instituto Técnico Superior de Formación Profesional. Ahí trabaja hace 18 años. En el INCOS enseña la materia de gestión municipal, planificación y proyectos de emprendimientos en la carrera de gestión municipal del INCOS. Felicidades a Wilder, un constante colaborador de Sache Mojos. Seguimos aquí en el programa Cultural. Calendario histórico regional. Vamos a hacer un repaso a los principales hitos de los siguientes días de esta semana. Calendario histórico regional, año 1997, 17 de junio. Fallece en Trinidad Juan Alpire Durán, político y hombre público, ex prefecto del Beni en 1988. Hizo la escuela primaria en la Nicolás Suárez y la secundaria en su ciudad natal. Estudió contabilidad comercial, fue profesor rural, contralor distrital, militante desde joven en el MNR. Participó en la frustrada revolución de 1949. Fue diputado nacional por su partido en 1956. No ejerció más que 2 años debido a una deficiencia cardíaca. Fue cofundador de la Casa de la Cultura del Beni. Fue cónsul en Guajaramirín, Brasil. Como prefecto del Beni recibió al Papa Juan Pablo II en el aeropuerto de Trinidad. Había nacido en Riberalta en 1920. Calendario histórico regional, año 1881, 18 de junio. El abogado español Tomás Melitón Villavicencio es designado administrador del Tesoro Departamental por el prefecto del Beni, Marcelino Marañón. Villavicencio, que vivía en el valle de Sorata, se destacó por su amplia cultura. Fue el fundador de Villabella, donde en 1882 se creó una oficina de aduana para cobrar impuesto a la exportación de goma. Fundó el Eco del Oriente, primer periódico del Beni en una imprenta de la Casa Suárez Hermanos. Falleció en Trinidad en 1898. Calendario histórico regional, año 2008, 18 de junio. Visita a Riberalta el presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, Lula. Se reúne con el presidente Evo Morales y reafirma el compromiso brasileño para cumplir el Tratado de Petrópolis y construir un puente en Guayaramarín sobre el río Mamoré. Calendario histórico regional, año 2020, 18 de junio. Fallece el médico César Alfonso Ligerón Suárez, víctima del COVID-19. Era graduado en medicina en la Universidad Mayor de San Francisco Javier en Chuquisaca. Fue director del Servicio Departamental de Salud.
director del Hospital Presidente Bush. Había nacido en San Joaquín. Cuando niño, enfermó y sobrevivió a la fiebre hemorrágica boliviana en la década de los años 60. Calendario histórico regional, año 2021, 18 de junio. Fallece Simi Matagua Jehuapi, sabio del pueblo Araona. Estudió en el Instituto Lingüístico de Verano de Gonzalo Moreno y después en Tumichucua. Fue profesor del Instituto Lingüístico de Verano varios años. Traductor de la Biblia al idioma Araona. También tradujo relatos, cuentos y leyendas de su pueblo al español. En el Instituto de Lengua y Cultura Araona escribió el libro Historia de la Nación Araona y otro sobre la fauna regional. Fue pastor de la iglesia Nuevas Tribus. Había nacido en Puerto Araona en 1949. Calendario histórico regional, año 1905, 19 de junio. Nace José Natush Velasco en Trinidad. Bachiller en el Colegio Nacional 6 de agosto. Ingresó a estudiar a la Escuela de Maestros en La Paz. Abandonó la normal y fue alumno en la Universidad de San Andrés. Se tituló en la carrera de Ciencias Políticas. Participó en el movimiento por la autonomía universitaria y se apegó a la ideología marxista. Ejerció el periodismo y fue redactor de La Razón en Trinidad y de El Diario en La Paz. Trabajó en la prefectura del Beni y en la delegación del territorio del Noroeste. Destacado maestro, impulsó la creación del Liceo Mario Sayeli. Es cofundador de la Casa de la Cultura, de la que fue su presidente. Fue condecorado con el Cóndor de los Andes en el grado de caballero. Su nombre está perpetuado en varios sitios del Beni. Falleció en 1983. Calendario histórico regional, año 1906, 19 de junio. Nace René Chávez Muñoz en Magdalena. Estudia primaria en la escuela parroquial de Magdalena. Sin poder hacer la secundaria, le toman examen y se convierte en profesor de su misma escuela. Asiste a la Guerra del Chaco. Es maestro en la ciudad de La Paz. Estudia magisterio en la Escuela Nacional de Maestros en Sucre. Fue director nacional de educación. Fue director de la Escuela Normal de Riberalta. Director del Distrito Escolar de Pando. Jubilado del magisterio, a los 46 años estudia la carrera de Derecho y se gradúa abogado. Ejerció el periodismo. Fue senador por el Beni. Escribió teatro y poesía. Falleció en La Paz en 1980. Calendario histórico regional, año 1983, 19 de junio. Se funda la Cooperativa Ganadera Integral Beni Limitada, con medio centenar de productores lecheros. 4 años después, en 1987, el grupo instala la planta industrializadora de lácteos Improlac. Importa vacas lecheras de raza de Brasil para aumentar la producción de sus afiliados. La planta, aquejada por una crisis financiera, fue cerrada varios años después. Calendario histórico regional, año 2012, 19 de junio. Muere Dagmar Rivera Ortiz, concejala de Guayaramerín, por tiros de arma de fuego en un local público. Un sospechoso del asesinato fue detenido al segundo día. Era munícipe de la agrupación Primero el Beni. El crimen se perpetró en un karaoke de propiedad de la víctima en horas de la madrugada. La familia denunció que la concejala había recibido amenazas de muerte y sospecha que su muerte está relacionada con su trabajo de fiscalización a la gestión de la alcaldía porteña. Calendario histórico regional año 2023, 20 de junio. Se posesiona la primera directiva de la Sociedad Boliviana de Neonatología Filial Beni. El doctor Juan Carlos Calamani es presidente de la nueva entidad. Le acompañan Narda Katiuska Urquizo como vicepresidente, Rosario Barrón, secretaria general, Shirley Calle, secretaria de actas, y Renzo Rebollo como tesorero. Todos son pediatras subespecialistas en neonatología. Calendario histórico regional, año 1917, 21 de junio. Nace en Villa Bella Hernán Melgar Justiniano. Alumno de la Escuela Juan Francisco Velarde y del Colegio Nacional 6 de agosto en Trinidad. Dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Fue militante en la juventud del Partido de la Izquierda Revolucionaria PIR y después en el Partido Comunista de Bolivia.
Estudiante de Derecho en la Universidad de Oruro, dirigente de la Federación Universitaria Boliviana. Se tituló abogado, fue secretario general, catedrático y rector de la Universidad Técnica del Beni. Fue rector en 4 ocasiones, las 2 primeras interrumpido por golpes militares. Fue articulista en diarios con el seudónimo de Pintachica. Fue corresponsal del diario La Razón de la Paz. Dirigió el semanario Izquierda. Fue diputado por el Beni en 1979 hasta 1983. Vocal de la Corte Electoral. Miembro del Tribunal de Imprenta de Trinidad. Fue diputado nacional. El campus principal de la Universidad Autónoma del Beni lleva su nombre. Fue presidente de la Casa de la Cultura del Beni. Se le conoció como Bigote Melgar. Falleció en Trinidad en 1998. Calendario histórico regional, año 1990, 21 de junio. Se inaugura el nuevo edificio de la Corte de Justicia del Beni en Trinidad. Al acto asisten el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y el ministro representante del Beni, Guillermo Caballero Saucedo. Era presidente de la Corte de Justicia la abogada Teresa Rivero de Cusicanqui. El edificio fue construido por la empresa Ebecon del ingeniero José Orlando Monasterio Chávez. Calendario histórico regional, año 2006, 21 de junio. El Consejo Municipal de Trinidad aprueba la resolución que instituye la bandera y el escudo de la ciudad. El diseño fue elaborado por el artista plástico Fernando Aguirre Muñoz y el proyecto presentado por el concejal Jorge Hurtado Cuellar. Era presidente del Consejo Roger Durán Galloso y secretario Alberto Munguía Ortiz. La ordenanza 22 fue promulgada por el alcalde Moisés Chiriquí Bejarano. Calendario histórico regional, año 1881, 22 de junio. Nace Fabián Baca Chávez en Trinidad. Hizo la primaria en Trinidad y es bachiller en el Seminario Sagrado Corazón de Jesús en Santa Cruz. Se graduó abogado en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Fue jefe del Distrito Escolar del Beni. Fue redactor del periódico El Porvenir en Baures. Fue redactor de los periódicos El Diario y La Razón de la Paz y El Eco del Beni en Trinidad. Como político fue ministro de Fomento y de Relaciones Exteriores. En esa calidad fue embajador en Ecuador, Venezuela, Paraguay y Brasil. Negoció y firmó el Tratado de Límites con Brasil en 1929. Fue miembro de la Academia Boliviana de la Lengua. Escribió el poemario Para Ellas y el drama Carmen Rosa. Falleció en La Paz en 1946. Calendario histórico regional, año 1989, 22 de junio. Las fuerzas antidrogas realizan un operativo en Santa Ana de Yacuma en busca de sospechosos de narcotráfico. En la acción fallece Jorge Estíbariz Justiniano por disparos de efectivos de Umopar. Estíbariz había sido herido y embarcado en un helicóptero militar. Era médico veterinario, especialista en comercialización pesquera. Estaba en Santa Ana como asesor científico del Comité Cívico del Beni. Las autoridades nunca dieron un informe oficial de su muerte. Había nacido en Trinidad en 1953. Calendario histórico regional, año 2002, 22 de junio. Fallece en Trinidad Alan David Baca Greminger, un joven estudiante de 21 años, en un aparente accidente de tráfico. La familia encontró sospechas en la escena y denunció asesinato. El proceso fue demorado por apelaciones de los acusados y excusas de los jueces. 13 años después, con el testimonio de 2 personas, la justicia encontró culpables del asesinato y condenó a 15 años de prisión a 2 indicados. Sin embargo, la condena no ha sido ejecutada. Calendario histórico regional, año 1865, 23 de junio. Nace Manuel Jesús Áñez Paredes en Cotoca, cerca de Santa Cruz de la Sierra. Sus padres son Catalina Paredes y Wenceslao Áñez. En 1892, instalado en la flamante población de Villa Bella, inició trabajos en el actual puerto de Guayaramerín con fines de colonización. 3 años después, establecido como Casa Comercial Áñez, formó una sociedad con don Leonor Castro para labores de comercio y agricultura en el mismo lugar. Calendario histórico regional, año 1935, 23 de junio. Nace Luis Morgan Casey en la ciudad de Portageville, Missouri.
Se ordenó sacerdote en 1962, fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz en 1984. En enero de 1988 fue designado obispo del Vicariato Apostólico de Pando con sede en Riberalta. Se jubiló en el año 2013. Falleció el 27 de julio del año 2022 en San Luis, Missouri. Calendario histórico regional, año 1971, 23 de junio. Se inicia el segundo encuentro de juventudes venianas en Santa Ana del Yacuma. Participan delegaciones de Trinidad y Santa Ana, la mayoría estudiantes de secundaria. También asisten algunos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y un representante de Cobija. El congreso fue motivado por el movimiento juvenil veniano, MOJUVE, que había sido organizado en Trinidad alrededor de la Juventud Estudiantil Católica, JEC, y el Centro Juvenil Veniano, de los que eran parte estudiantes de colegios privados y fiscales. El encuentro en Santa Ana duró 4 días. 2 meses después, sobrevino el golpe militar contra el gobierno de Juan José Torres y se instauró una larga dictadura. Calendario histórico regional, año 2007, 23 de junio. Fallece en Cobija el escritor Osvaldo Brasilino Salles. Había sido peón, siringuero, dirigente sindical, poeta, político, periodista y parlamentario. Fue jugador de fútbol. Impulsó la creación del colegio secundario Antonio Bacadíes. Escribió el libro La historia del MNR en Pando y también Centenario de Cobija. Respaldó la creación de un puerto libre en Cobija. Apoyó la creación de la Universidad Pandina. Recibió el Premio Departamental de Cultura en el año 2003. Había nacido en Porvenir el 21 de abril de 1921. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemo. Homenaje a Fabián Baca Chávez. Como hemos escuchado en el calendario, un 22 de junio nació Fabián Baca Chávez. Nació en Trinidad, poeta, periodista, político. Su vasta obra fue aplaudida al más alto nivel. En el libro Perfil de la poesía veniana, don César Chávez Taborga destaca que el movimiento postromántico del Beni tuvo en Fabián Baca Chávez a uno de sus valores más descollantes. ¿Acaso porque su poesía se ahoga en un caudal retórico con sabor erótico y cromatismo sensual? Son palabras de don César Chávez. Por eso, para conocer la poesía de este autor, acudimos al libro Fabián Baca Chávez, Páginas Escogidas, biografía escrita por Arnaldo Ligerón Casanovas. En la página 1 está el poema Criolla, que reza de esta manera. Criolla. Bajo de tus finas cejas enarcadas refulgen tus ojos de brillo andaluz, y son un poema tus negras miradas de amor, de ternura, de fuego y de luz. Sobre tu cadera recia y prominente caen tus cabellos con sensualidad, semejando un río de rauda corriente hecho de perfumes y de oscuridad. La brisa que corre por los naranjales y agita las hojas del cacaotal, al cantar sus leves trovas pasionales, juega con tus rizos de oscura espiral. Nada hay que supere tu gracia divina cuando vas tendida sobre un carretón o cuando contemplas el sol que declina desde el camarote de una embarcación. Cuando tus ardores agita la siesta y en la hamaca entonas una canción, vibran en las notas de tu voz de fiesta todas las ternezas de tu corazón. A veces navegas en una canoa, coqueta, sonriente, graciosa y veloz, y al ver que se yergue tu busto en la proa, tordos y maticos modulan su voz. Qué voz más suave que tu voz canora, qué rosa más fresca que tu fresca tez. De todas las almas eres la señora, púdica y mimosa y altiva a la vez. Sobre las tranquilas ondas de los ríos, bajo de la augusta pompa de tu sol, tú sola dominas los ensueños míos que en pos de ti vuelan formando un estol.
Frescuras y trinos te ofrecen las rondas, el sol sus caricias, su luz, su calor. En tu cuerpo dejan sus besos las frondas y sobre tus labios los deja el amor. Por las verdes pampas ricas de palmares llevan los corceles tu gusto gentil, con un movimiento que da a tus caderas un ritmo ondulante, sensual y sutil. La luna te besa con su luz de plata, las aves modulan su voz de cristal, y mientras tú escuchas esa serenata, yo sueño con una pasión tropical. Poema criolla del libro Fabián Baca Chávez, Páginas Escogidas, de la biografía escrita por Arnaldo Ligerón. Fabián Baca Chávez murió en 1946 en la ciudad de La Paz. Para tomar en cuenta, aquí en Sache Mojos. Esta semana ha sido de luto. También falleció un apreciado amigo, Enrique Romero, Quique Romero, hombre de comunicación, borjano, nos dejó casi de improviso. Que en paz descanse el amigo Quique Romero. Antes de cerrar el espacio de hoy, queremos compartir el duelo departamental por el deceso de 8 indígenas chimanes en el desplome del puente del río Rapulo. Es una desgracia más en la tragedia que viven aún los pueblos indígenas. Dijimos en un artículo separado que esta tragedia de los pueblos persiste a pesar de leyes, reglamentos, resoluciones, decretos, actos de gobierno. Aún la discriminación es evidente, discriminación que se reflejó en el entierro de esas 8 víctimas. Lo hicieron en una fosa común, como cualquier cosa. Las autoridades ya retrocedieron, admitieron su error y está en marcha la reparación para que tengan una tumba digna. Ahora sí, al final envío saludos a todos los oyentes, a los seguidores, a los amigos. Rusurpaya, Tata Noviono, Memenoli. Gracias, señores, gracias, señores. Vimo Karine, Tepona Semana. Nos vemos la próxima semana.